Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy en el curso de Historia Universal es sobre Abascal y la contrarrevolución. Vamos a ver los pormenores de este episodio en la historia. Vamos a ver al virrey Fernando de Abascal, que va a gobernar entre el siglo XIX. Un poco de su biografía de forma general, la biografía de Abascal. Va a nacer el 3 de junio de 1743 en Madrid, España, y va a fallecer el 31 de julio de 1821. O sea, recordemos, aproximadamente 3 días después de la independencia del Perú. Para su mala suerte falleció en ese contexto. Fue un noble, militar, político español. Tenía mucha experiencia en España como político y como militar. Por lo tanto, fue elegido por el rey de España porque era una persona de suma confianza. Ubicándolo en el puesto de los virreyes, se encuentra en el puesto 35. ¿Qué significa? Fue el virrey número 35 del Perú. Va a ser conocido con este nombre o con este calificativo del fidelísimo. ¿Por qué el fidelísimo? Fidelísimo viene de fidelidad, de fiel. Quiere decir que este virrey Fernando de Abascal va a ser una persona de suma confianza del rey Fernando VII. Va a ser una persona que hasta el último va a seguir todo lo que el rey Fernando VII le decía. Lo que él le decía lo cumplía al pie de la letra. Por lo tanto, es conocido como el fidelísimo. Era muy fiel al rey de España, Fernando VII. Ahora sí vamos a pasar a los principales hechos. Su gobierno. El objetivo, el enfoque que tenía el rey Abascal era mantener la paz interna, era controlar el orden en todo su virreinato, también era apostar por el tema de la salud y por el lado cultural. O sea, va a mezclar un poco de todo. A ver, de todo un poco. Por ejemplo, mezcla la parte política y seguridad, mezcla la parte sanitaria o salud y mezcla la parte cultural. Como se dice, era un virrey que quería hacer de todo un poco y ser reconocido. En la parte cultural, el virrey Abascal va a mandar a crear varios talleres escuelas. Para esto va a haber una persona que es experta en lo que es pintura. Este señor llamado José de Pozo va a ser un gran pintor reconocido en el virreinato por sus pinturas muy realistas, muy bonitas. Y en este contexto, el virrey Abascal va a mandar a crear la Real Escuela de Pintura de Lima. Si nosotros comparamos con una institución en la actualidad que se encargue del arte, de la pintura, lo podemos asociar a la Escuela de Bellas Artes, que en la actualidad existe en el Perú. Pero en ese entonces no había la Escuela de Bellas Artes, pero había la Real Escuela de Pintura de Lima, que es muy antigua. Otra medida respecto al tema de salud, que era muy importante porque el virrey Abascal pensaba, si tenemos un pésimo sistema de salud, eso le va a salir más caro al gobierno. Por lo tanto, tenemos que apostar por la salud para evitar un colapso. Es por eso que Abascal va a aprovechar que en el Perú, que al virreinato del Perú había llegado el doctor José Salvani y Leopard. Este doctor muy conocido en toda América, conocido en España también, había llegado de visita al Perú. Entonces, ¿qué pasa? El virrey Abascal, ya que el médico estaba aquí en el Perú, le pide que haga una vacunación antivariólica. ¿Qué cosa es una vacunación antivariólica? Contra la varicela. Ustedes saben que la varicela, hasta que no se descubrió la vacuna, podía llegar a ser mortal.
en las personas sobre todo que no tenían inmunidad. Por lo tanto, Abascal va a estar preocupado por ese tema y va a aprovechar que este médico llega al Perú para que vacune. Antes de la vacunación contra la sarampión era grave el virus, pero al descubrir la vacuna, la persona no llegaba a fallecer y los síntomas eran mínimos, un poco de fiebre y manchas en la piel. Es por eso que Abascal manda a vacunar a toda la población de Virreinato. Manda a construir un sitio que va a destacar por su belleza, va a destacar por su tamaño, va a ser muy grande. Abascal se va a dar cuenta que las personas que fallecen tienen que ser enterradas en un sitio idóneo. No pueden ser enterrados en cualquier lugar. No solo por el tema de creencia, sino lo hace por un tema de sanidad, de salubridad. Un cuerpo mal enterrado en una fosa despide diversos gases y esto hace a la vez que sea un foco infeccioso para las personas que viven alrededor. Esto trae insectos, moscas, bacterias, y por este motivo el virrey Abascal manda a construir un gran cementerio muy hermoso llamado el cementerio Presbítero Matías Maestro, que en la actualidad existe. Es un gran cementerio en el cual no se entierra a cualquier persona, sino en este lugar, en este cementerio Presbítero Maestro, están enterrados personajes muy importantes en la historia del Perú. Pero cuando se funda el Presbítero Maestro era con este fin, que las personas que fallecían sean enterradas, para así evitar la contaminación y que sea un foco infeccioso. ¿Qué estaba de moda cuando se enterraba a una persona? Habían varias formas de enterrar a una persona. Buscar un lugar abierto, ¿ya? Una chacra, donde no esté húmedo, claro, un lugar seco, hacer un hueco, una fosa y enterrar a la persona. Eso era uno. Otro, cuando la persona fallecía, la costumbre era enterrarlo en una iglesia o en una capilla, pero esto generaba focos infecciosos. No era tan adecuado enterrar de esta forma. Es por eso que el virrey Abascal manda a crear este cementerio Presbítero Maestro. Ahora, hay que analizar qué pasaba en lo que es seguridad y control interno. Cada virrey tenía la misión de gobernar en su jurisdicción. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, a ver, bien sencillo, había virreinato de Nueva Granada, había virreinato del Perú, había virreinato del Río de la Plata. Eran los 3 virreinatos. Cada virreinato tenía un virrey que era autónomo en su virreinato o en su jurisdicción. El virrey de Río de la Plata no podía gobernar en el virreinato del Perú. No podía hacer nada en el virreinato del Perú porque estaba fuera de su jurisdicción, fuera de sus límites. Pero ¿qué pasaba? El virrey Abascal pensaba lo siguiente: si el problema es sencillo de sofocar y se genera en otro virreinato, yo no voy a hacer nada. Pero si el problema es más grande de lo que se pensaba y se escapa de las manos del otro virrey, yo como buen virrey, un virrey americano, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a apoyar a ese virrey para derrotar la rebelión. Yo voy a entrar a su territorio y me voy a enfrentar a los revoltosos. Eso era lo que pensaba Abascal. Si es que el problema era tan grave, sí podía intervenir, pero como última medida. Observamos el cementerio Presbítero Maestro en la actualidad. En la imagen de arriba vemos una parte de la cripta. Vemos que la escultura es muy realista, pero muy realista.
Por eso destaca el cementerio Presbítero Maestro, por su gran belleza arquitectónica y escultural. En la parte de abajo vemos como una especie de cúpula, una cripta muy grande, ¿ya? Esa cúpula representa al panteón de los héroes. Efectivamente, están enterrados los héroes de la Guerra del Pacífico, entre otros. Al lado derecho vemos otra de las criptas y esculturas también. Cementerio Presbítero Matías Maestro. Ahora nos vamos un poco a España y luego regresamos de nuevo al Virreinato del Perú. ¿Qué pasó? Recuerden que en el año de 1812 ocurre un incidente en el cual la Constitución va a cambiar y se va a establecer la Constitución Liberal de 1812. Recordemos un poco en lo que es historia universal. España, ¿cómo se encontraba? Estaba pasando un grave problema. ¿Por qué? Porque Fernando VII, ¿ya?, y su padre estaban disputándose el gobierno de España, quién era rey de España. Y en ese contexto aparece Napoleón Bonaparte y engaña a los dos, tanto al padre como al hijo, los bota a los dos, los saca del trono de España y pone a su hermano José I, ¿ya? Cuando su hermano José I, o también llamado José Bonaparte, llega a ser rey de España, crea una constitución liberal, ¿ya? Y esta constitución se llama la Constitución de 1812. Por lo tanto, esta constitución tenía aires de la Ilustración, aires de la Revolución Francesa. Y esta constitución liberal va a llegar al Perú, porque el nuevo rey va a ser José I, ya no Fernando VII. El virrey Abascal no quería aceptar esta constitución, pero si es que él negaba aplicar la constitución en el virreinato, era como rebelarse ante la corona, así sea el rey otro y no Fernando VII. Es por ese motivo que, por presión, va a tener que aceptar la Constitución Liberal de 1812, pero va a retrasar este proceso, va a hacerlo largo. En esta Constitución Liberal, que es de carácter populista, un poco liberal, o sea que va en contra de lo que el virreinato había establecido, no le parece al virrey Abascal. El virrey Abascal estaba acostumbrado a una postura conservadora, no una postura democrática o liberal. Iba en contra de su pensamiento, iba en contra de sus intereses. Esta constitución liberal fue criticada, ya que había, como se dice, vacíos legales. ¿Qué significa? Que no estaba esclarecido lo que estaba escrito en la Constitución. Se podía interpretar de muchas formas. No había funciones específicas, sino habían funciones o reglas o leyes un poco ambiguas. Uno de estos conflictos que se genera en la Constitución liberal es que no se puede modificar esta Constitución liberal hasta que pase aproximadamente 8 años. Después de 8 años recién se puede modificar. Y esto va en contra del virrey Abascal, va en contra de su gobierno, va en contra de su política, va en contra de su ideología. Otro problema que tiene la Constitución liberal es que no establece claramente la relación de los poderes del Estado. No establece la función específica del rey y la función del parlamento. Por eso les comento que es una constitución un poco ambigua, una interpretación distinta para cada persona. La actuación política de Abascal. A ver. Abascal va a tratar de estar en contra, pero de un perfil bajo.
no se va a rebelar en contra de la Constitución liberal, que ya había llegado al Perú y este virrey tenía que hacerlo cumplir. Si no lo cumplía, iba a demostrar eh, estar en contra del gobierno y eso no le convenía. Iba a ser declarado un revoltoso, un conspirador. Por eso tenía que aplicarlo sí o sí. Pero él trató de alargar lo máximo para que se aplique, pero no al 100%. Por ejemplo, uno de los, una de las leyes que está en la Constitución era la libertad de imprenta. O sea, ¿qué significa eso? Que las personas que vivían en el virreinato del Perú podían crear periódicos diarios y expresar su opinión, le guste o no le guste al virrey. Por lo tanto, el virrey no le parecía correcto esto, porque iba en contra de lo que él pensaba. Pero a pesar de esto, tuvo que aceptar esta ley de la libertad de imprenta. Va a establecer una junta provisional de censura para todos los que criticaban este gobierno. O sea, por un lado, la Constitución liberal dice que hay libertad de imprenta, puedes publicar, hacer comentarios a favor o en contra, no hay problema, porque hay libertad de imprenta. Pero por otro lado, Abascal trataba de neutralizar esta ley de imprenta, porque no le convenía. Entonces va a crear la Junta Provisional de Censura para hacerle frente a la ley de imprenta. O sea, lo que él está haciendo es muy hábil, porque está aceptando lo que dice España, porque si no lo hace, estaría en contra, y por otro lado crea un nuevo organismo para hacerle frente a esta ley. Pero ya está aceptando esta ley, por lo tanto no está fuera de la ley. Otra presión es acerca de la elección de los peninsulares, o sea, los españoles que vivían en España, la elección, mientras que los peruanos, los criollos estaban en contra de esto. Prácticamente Abascal trataba de controlar la política, parte de la sociedad, sobre todo de esta constitución liberal. Él trataba de primero ver si le convenía o no le convenía y luego le daba la aprobación. O si no hacía pequeñas modificaciones para que no vaya en contra de sus intereses. Antes que salga la ley publicada, él le daba una revisada para ver que algo no está en contra de él. Tenemos aquí a la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución Liberal. Este es el documento oficial de la Constitución de Cádiz, con el sello de la corona española. Las acciones militares contrarrevolucionarias. O sea, significa que Abascal va a estar en contra de la revolución. Eso significa contrarrevolucionario. 1. Va a mandar a construir las murallas de Lima con un fin defensivo. ¿Qué más? Va a organizar el cuerpo de policías o serenos. O sea, esto sería la versión más antigua de las comisarías. O sería la policía virreinal. Y sería también un poco es una combinación de una comisaría y del lugar donde están los serenos, ¿ya? Ellos se van a encargar solo de la parte interna, no de la parte externa. Al tener este cargo de policía, solo va a controlar el orden interno. ¿Cuál fue el fin de Abascal de crear esta policía? Cuidar, resguardar, evitar cualquier tipo de rebelión. Por lo tanto, va a crear un regimiento llamado Concordia, el cual va a comprender 900 españoles y americanos. Este regimiento era como una especie de guardia interna, policías, entre españoles y americanos. Se encargaban del orden a nivel interno. En el caso de los indígenas, Abascal va a mandar
a preparar militarmente a estos indígenas. ¿Para qué? Supuestamente estos indígenas iban a tener más derechos, iban a tener la protección de la corona española. Por lo tanto, los van a reclutar. Las campañas militares que se van a desarrollar en el gobierno de Abascal van a ser la campaña de Quito. Sabemos que Quito, capital de Ecuador. ¿Qué pasó en la campaña de Quito? Abascal desde el comienzo estaba en contra de las juntas de gobierno. Recordemos, cuando vimos el tema sobre España, la crisis española. En España se crean las juntas de gobierno para apoyar a Fernando VII, para que recupere el trono de España. Pero en América también se crean juntas de gobierno, supuestamente para apoyar a Fernando VII. ¿Ya? Pero Abascal se da cuenta que estas juntas de gobierno era un engaño, era una pantalla, un disfraz. ¿Por qué? Porque Abascal creía que el verdadero motivo de las juntas de gobiernos americanas no era apoyar a Fernando VII, era conspirar contra Fernando VII, conspirar contra las autoridades españolas en el virreinato. Por lo tanto, Abascal se va a enfrentar y no va a querer reconocer a las juntas de gobiernos americanas. Es por eso que la Junta de Quito, para Fernando Abascal, no existe. Es una junta nula, arbitraria, ridícula, sin sentido. Y como resultado, ¿qué va a hacer Abascal? Se va a enfrentar a los patriotas quiteños. Pero antes del enfrentamiento, estos patriotas quiteños tuvieron un año de tranquilidad. ¿Ya? Esto era antes que Abascal se enfrente a ellos. Tuvieron un año de tranquilidad. Luego de ese año se enfrentaron. Abascal intervino la Junta de Quito, ¿ya? Deshizo la Junta de Quito y finalmente pasaría al poder de España. O sea, esta Junta de Quito trató de hacer resistencia, pero fue superada por los soldados españoles. Abascal logró neutralizar la Junta de Quito. Resultado negativo para los patriotas quiteños. Tenemos la otra campaña, la campaña de Chile. En la campaña de Chile, que se desarrolló en varias etapas, en varios momentos, igual, Abascal, igual que en la campaña de Quito, va a desconocer la campaña de Chile o la junta de gobierno de Santiago. Va a desconocer. Y como esta junta de gobierno no cedía, no quería rendirse, ¿qué hace Abascal? Manda al ejército, manda a los soldados. Envió aproximadamente a 600 soldados españoles, con artillería y con dinero, o sea, soldados españoles muy bien preparados para enfrentarse a la Junta de Gobierno de Santiago. De esta forma van a poder derrotar a esta Junta de Gobierno de Santiago en la campaña de Chile. Lo derrotan a la Junta de Gobierno de Santiago. ¿Qué hicieron los chilenos que fueron derrotados, que fueron vencidos por Abascal? Tuvieron que escaparse, tuvieron que cruzar los Andes y llegar a Argentina. Porque fueron perseguidos, derrotados y perseguidos. No le quedó de otra a los chilenos que cruzar los Andes para llegar a Argentina. Por lo tanto, la Capitanía General de Chile, ¿ya?, que había sido tomada por los patriotas chilenos, regresó de nuevo a manos del Virreinato del Perú. Segunda derrota para los patriotas chilenos. Se produce la campaña en el Alto Perú. Recordemos que el Alto Perú era parte del Virreinato del Perú. Luego el Alto Perú se separa para formar parte del Virreinato del Río de la Plata. O sea, Bolivia, que estaba dentro de la jurisdicción del Alto Perú,
pasó a manos del Virreinato del Río de la Plata, ya no Virreinato del Perú. ¿Qué pasó en este caso con Abascal y esta campaña del Alto Perú? Como era la última campaña en la que se enfrentaba a este grupo revoltoso, como él los veía, le puso muchas ganas, mucho énfasis para poder sofocar esta rebelión. Es entonces donde Castelli se enfrenta a Goyeneche, o sea, del bando patriota de Bolivia, contra Goyeneche, en el cual los patriotas y los realistas, se le llama realista a todos los españoles o a las fuerzas que apoyan a los españoles. Los patriotas y los realistas llegan a un acuerdo, o sea, ni ganó ni perdió ninguno de los dos. Luego se produce otro enfrentamiento entre Belgrano y Pezuela. Belgrano es el patriota y Pezuela es el realista. Los patriotas van a retroceder, ¿ya? No van a poder ganar aquí, en esta batalla. Luego se produce la reunión entre Rondeau, pero la victoria ahora sí es realista. O sea, aquí sí ganó claramente el ejército español con sus aliados. Por lo tanto, estos tres enfrentamientos en el Alto Perú fueron negativos para los patriotas. ¿Qué es lo que va a hacer Abascal? Va a salir glorioso, va a salir fortalecido. Eso quiere decir que Abascal sí puede someter rebeliones no solo en su virreinato, sino que en otros virreinatos. Y esto le va a dar más poder a la presión de Abascal, más poder a la presión española. Va a ser muy favorable para Abascal, porque prácticamente ganó en las tres campañas, en la campaña de Quito, campaña de Chile y la campaña en el Alto Perú. Podemos observar en la imagen cómo se comprendía el virreinato del Perú y todos los virreinatos en América del Sur. Ya hemos visto en la clase pasada cómo se dividía. Tenemos por ejemplo, al virreinato del Perú, de rojo, virreinato del Río de la Plata, de verde, la Capitanía General de Chile, ¿ya? Tenemos a lo que vendría a ser Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela. Y lo que ven que está en un cuadrito, ¿qué son? Exactamente, ¿qué son? Las famosas intendencias. En estos lugares se van a formar las juntas de gobierno. Tenemos al virrey Fernando de Abascal. La última batalla que ya hemos visto, que se llama la campaña del Alto Perú, la última batalla negativa para los patriotas fue la batalla de Sipe-Sipe. En la batalla de Sipe-Sipe los patriotas pierden frente a los españoles. Fue un resultado desastroso. Sería todo, nos vemos, cuídense, chao.